Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor. Señor Jesús, tú eres digno de toda alabanza y gloria, Señor. Señor, tú eres el motivo de que hoy estemos aquí reunidos, Señor, como iglesia. Nos gozamos y alegramos en ti, Señor. Bendecimos tu precioso nombre, Señor, Rey de los santos. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Glorificamos al único que es digno. Glorificamos al Rey que viene pronto, al Rey de reyes y Señor de señores. Oh Jesús, te exaltamos. Damos gloria a tu nombre, Cristo. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Damos gloria a tu nombre, Señor. Llénanos hoy, Señor, de tu espíritu. Llénanos de tu gozo, Señor. Que podamos cantarte con alegría de corazón por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Por lo que has hecho, Señor, en cada uno de nosotros y lo que sigues haciendo, Señor. Porque al final, Señor, tú acabarás la obra en nosotros. Por todo lo que harás en la tierra y en los cielos, Señor. Bendito eres, Jesús. Glorificamos tu nombre hoy, Señor Jesús. Glorificamos tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Tú eres digno, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén, Señor Jesús. Glorificamos a nuestro Dios, glorificamos a Cristo, al que reina sobre todo, Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Una vez más, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Una vez más, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre,
soy a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Glorificamos a Cristo, al que sobre todo. Glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, al único digno de gloria. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir una vez más, al que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Tú eres digno, Señor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Bendito eres, Cordero de gloria. Bendito eres, Señor Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno de nuestra alabanza, desde ahora y para siempre, Jesús. Bendito eres, Cristo. Hoy exaltamos tu precioso nombre, Jesús. Oh, bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Cristo.
te adoraré, Yeshua, Yeshua. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. Eres mi Salvador, eres mi Redentor, Yeshua, Yeshua. Eres mi Salvador, eres mi Redentor, Yeshua, Yeshua. El Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. El Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. Una vez más en espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. Eres mi Salvador, eres mi Redentor, Yeshua, Yeshua. Eres mi Salvador, eres mi Salvador, eres mi Redentor, Yeshua, Yeshua. El Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. El Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. Amén, Señor. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. Amén, Señor. Tú eres el Rey a quien el Padre levantó. Bendito eres, Señor, porque has sido levantado, Señor, a la diestra de Dios como príncipe y salvador. Bendito eres, Señor. Oh, nuestro poderoso Salvador, que nació en la casa de David, como estaba profetizado, Señor, desde el principio. Bendito eres, León de la tribu de Judá, la raíz de David. Bendito eres, Señor. Por eso hoy te cantamos, Señor, y levantamos tu nombre, Señor, sobre todas las cosas, Señor Jesús. Te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua. Nombre sobre todo nombre, Yeshua. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. Una vez más en espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua.
una vez más en espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua, en espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua, eres mi Salvador, eres mi Redentor, Yeshua, Yeshua, eres mi Salvador, eres mi Redentor, Yeshua, Yeshua, el Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. El Señor te ha exaltado, amén, Señor, a su diestra para siempre. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. Eres mi Salvador, eres mi Redentor, Yeshua, Yeshua, eres mi Salvador, eres mi Redentor, Yeshua, Yeshua, una vez más eres mi Salvador, eres mi Salvador, eres mi Redentor, Yeshua, Yeshua, el Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. Amén, tú eres nuestro Salvador, Señor, el que ha redimido nuestras vidas, Señor. Oh, bendito eres, Señor Jesús, Salvador nuestro. Por eso el Padre te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor, porque tú entregaste tu vida en amor por todos nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque por amor lo diste todo, Señor. Te hiciste hombre, Señor. Te humillaste, Señor. Abandonaste tu posición de ser igual a Dios. Te constituiste un hombre como nosotros, Señor. Y anduviste en una vida perfecta, Señor, delante de Dios. Y te entregaste hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Señor te ha levantado como Rey y como Señor. Vamos a declarar una vez más que el Señor ha exaltado a Cristo. El Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. Amén, Señor. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. Una vez más, el Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. Amén, Señor. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. Amén, Señor Jesús.
Amén, Señor. Gracias, Padre, por el Hijo. Gracias por Jesucristo, quien está sobre todas las cosas. Tú dijiste: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tuyo es el reino, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Bendito eres, Señor, el que reinará para siempre, al que le pertenece el trono de David en la casa de Israel, en Jerusalén. El león de la tribu de Judá, que vendrá a reinar desde Sión. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Te bendecimos y te amamos, Cristo. Oh, Señor, proclamamos, Señor, todo lo que tú eres para nosotros, Señor. Todo lo que las Escrituras dicen acerca de ti, Señor. Bendito eres, Jesús. Que es poderoso para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él, ya que es poderoso para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él. Dios y Salvador, y a Jesucristo sea la gloria y la majestad, dominio y autoridad por hoy y siempre. Amén. Sea la gloria y la majestad, dominio y autoridad por hoy y siempre. Tú eres poderoso para salvarnos y presentarnos sin caída delante de Dios, Señor. Solo tú eres capaz de lograr esto, Señor. Solo tú eres capaz de terminar la obra en nosotros, Señor Jesús. Porque nosotros como hombres somos débiles, Señor. Pero en ti, Señor, podemos terminar la carrera, Señor. En ti, Señor, podemos cumplir el propósito y la voluntad del Padre Jesús. Porque tú eres perfecto, Señor. Porque en ti no halló mancha ni arruga, Señor. Porque solo tú, Señor, eres agradable al Padre. Solo a ti sea la gloria, Señor Jesús. Aquel que es poderoso, amén, Señor, para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él. Una vez más, y aquel que es poderoso
solo tú, Jesús, para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él, al único Dios y Salvador, y a Jesucristo, sea la gloria y la majestad, dominio y autoridad por hoy y siempre. Amén. Sea la gloria y la majestad, dominio y autoridad por hoy y siempre. Amén. Por hoy y siempre. Amén. Sea la gloria y la majestad. Amén. Dominio y autoridad por hoy y siempre. Una vez más, alza la gloria. Sea la gloria y la majestad, dominio y autoridad. Amén, Señor. Por hoy y siempre. Amén. Por hoy y siempre. Amén. Por hoy y siempre. Amén. Amén, Señor Jesús. A ti sea la gloria, Señor, y el dominio para siempre, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, Señor, nos has redimido para Dios. Bendito eres, Jesús. Solo a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Bendito eres, Jesús. Amén. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Pues me da gusto saludarlos y vamos a comenzar y vamos a pedir la ayuda de Dios en este tiempo. Y comenzamos. Padre, pues bendecimos tu glorioso y precioso nombre en esta mañana. Señor, sabemos que tú eres la roca cuya obra es perfecta. Rectos son tus caminos y justos, y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque desde los tiempos de tu amigo Abraham, tú le prometiste que
en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y sabemos que esta bendición viene a través de la simiente que es Jesucristo. Así que recibimos, Señor, esta bendición. Somos tu pueblo, somos tus hijos y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque podemos ser tu iglesia, ser tu cuerpo, manifestar, Señor, tu gloriosa presencia en medio de este mundo que está lleno de tinieblas. Y gracias, Señor, porque nuestras familias son benditas por esta preciosa simiente que es Jesucristo. Te damos gracias, ponemos delante de ti este tiempo de considerar tu palabra. Oramos que nos des la gracia que necesitamos para escuchar, para entender, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Así que abrimos nuestro corazón y disponemos nuestra vida para recibir de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues nuevamente bienvenidos sean todos, bienvenidos y vamos a comenzar. Bueno, estamos viendo la vida de este rey Asa, que pues su nombre significa sanador y médico, y hemos visto cómo él fue un instrumento que Dios utilizó para poder pues sanar, ¿sí?, a todo el reino de Judá, de la inmoralidad y de la idolatría. Y fue un instrumento muy útil para Dios, pero vemos que en el año 36 de su reinado, ya comenzamos a hablar de eso el miércoles, el año 36 de su reino fue un año trágico para él. ¿Por qué razón? Porque este hombre, pues ante una situación de adversidad nuevamente, se levantaba el rey de Israel llamado Baasa, que quería, bueno, de hecho edificó una ciudad, estaba edificando una ciudad estratégica para impedir el acceso de Judá a Israel, de Israel a Judá, y pues había una guerra para ver quién podía dominar en toda esa región, y podemos ver que este rey Asa, en lugar de apoyarse nuevamente en Dios, como aquellos años anteriores donde se pudo apoyar en Dios cuando vinieron un grupo de etíopes muy numerosos para querer combatir contra Judá, en aquel momento se apoyó en Dios. Pero en este momento ya no pidió la ayuda de Dios, todo lo contrario, este hombre se apoyó en un rey sirio llamado Ben-Hadad, y esto no fue agradable delante de los ojos de Dios. Y vimos la vez anterior que aparentemente ante esta situación de pedir el apoyo a un rey llamado Ben-Hadad, rey de Siria, podemos ver que todo iba como marchando aparentemente bien. ¿Por qué razón? Porque las cosas estaban resultando. Para esto, Ben-Hadad, el rey de Siria, tenía una alianza con Baasa, rey de Israel. Pero el rey Asa le propuso que deshiciera ese trato para que ahora pudiera aliarse con Asa, el rey de Judá, y pudiera apoyarle para que el rey Baasa de Israel dejara de molestarle y pudiera regresar nuevamente la paz a Jerusalén. Y vemos que el rey Asa le mandó un presente, le mandó de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros del palacio, le mandó a este rey Ben-Hadad para que pudiera aliarse ahora con Asa, y aceptó esta alianza, mandó sus ejércitos. Dice el versículo 4, segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 4, dice, y consintió Ben-Hadad con el rey de Asa. Entonces, pues como que todo estaba marchando bien. Pedí el apoyo de Ben-Hadad, y Ben-Hadad aceptó el aliarse conmigo y deshacer su alianza contra Baasa, el rey de Israel. Y luego dice, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Maín, dice, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Entonces todo va marchando bien. Hay conquista, ya tengo esta alianza, hay conquista, y luego dice el 5, y oyendo esto Baasa, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Lo logré, ya voy, todo va saliendo bien, todo va resultando perfectamente bien. Dice, entonces el rey Asa, versículo 6, el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellos edificó Geba y a Mizpa. Entonces hasta botín pudo obtener Asa, de todo lo que dejó ahí Baasa. Entonces podemos decir, pues todo va perfectamente bien. Hay una alianza que me favorece,
Baasa, el rey de Israel, ya se retiró, dejó de hecho abandonado lo que estaba edificando, ¿sí? Yo puedo obtener ahora ese botín, esas piedras y esas maderas, y pues bueno, todo va resultando perfectamente bien. Pero de pronto aparece en escena otro profeta. Este profeta se llama Hanani, y Hanani significa con gracia. Es interesante el significado del nombre de esta persona. Entonces aparece Hanani y podemos ver el mensaje que le da a este rey Asa del versículo 7 al versículo 9. Vamos a leerlo y ya de aquí arrancamos. Dice: en aquel tiempo vino el vidente o profeta Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y podemos ver que entonces las palabras de este profeta, Hanani, eran palabras fuertes, eran palabras de corrección, pero aunque eran palabras fuertes y eran palabras de corrección, eran palabras llenas de gracia. Era la gracia de Dios hablándole a este hombre, porque recordemos que Hanani significa con gracia. Entonces podemos ver que estas palabras, lo que podemos entender es que estas palabras eran la gracia de Dios todavía sobre Asa para que él pudiera reflexionar y corregir inmediatamente su camino, arrepentirse y cambiar la dirección, deshacer ese trato con Ben-Hadad, el rey de Siria, y apoyarse otra vez en Dios. Pero vemos que este rey siguió en esta dirección. Entonces vimos la primera parte del versículo 9, donde este Hanani le dice a Asa que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder y su salvación, ¿de acuerdo?, a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Dios. O sea, Dios le estaba diciendo: tú no tienes ya un corazón perfecto para conmigo en esto que acabas de hacer. Te estás equivocando, estás cambiando el rumbo, estás perdiendo la dirección, no estás conforme a mi corazón en este asunto. Y la segunda parte, y de aquí arrancamos con lo que vamos a ver hoy, ahí dice el versículo 9, la segunda parte dice: locamente has hecho en esto. Dice: porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Así que la alianza que hizo este Asa, él lo hizo con el propósito de que la guerra se acabara y de que se mantuviera nuevamente muchos años de paz y de tranquilidad en su reino. Pero vemos que las cosas se estaban pues cambiando drásticamente. Dios le estaba diciendo que habría más guerra a partir de esta alianza con Ben-Hadad, rey de Siria. Así que vemos esta situación. Bueno, entonces este Hanani le dijo esta palabra que es muy fuerte. Le dijo al rey: estás loco, locamente has hecho en esta alianza, estás equivocado. Y fíjense las palabras, le dijo: estás loco. Entonces no fue una palabra sencilla. Locamente has hecho, le dijo este profeta al rey. Entonces esta palabra locamente nos habla de que este Asa estaba actuando de manera tonta al aliarse con Ben-Hadad, el rey de Siria. Estaba actuando de esta manera, estaba como entontecido, estaba entorpecido y estaba actuando de una manera muy necia. Al aliarse con este rey Ben-Hadad, estaba de necio, estaba en una actitud necia. Y este profeta le dijo: locamente has hecho. Estas son las mismas palabras que el profeta Samuel le refirió a este Saúl, el rey de Israel, el primer rey que hubo sobre Israel, ¿recuerdan? Cuando le dijo: locamente has hecho en esto. Son exactamente las mismas palabras. La diferencia entre aquellas palabras de Samuel a Saúl y ahora de Asa, de Hanani a este Asa, es que este Saúl
por su locura, por su necedad, por su tontera, perdió el reino. Trágico. Trágico, amados hermanos, porque cuando actuamos locamente podemos perder muchas cosas en Dios. Para Saúl fue muy trágico porque perdió el reino. Dios se lo dijo ahí en 1 Samuel 13:13. Locamente has hecho esto. Si no hubieras actuado de esta manera, el reino hubiera permanecido en tus manos para siempre. Pero vemos que este hombre erró, actuó neciamente, tontamente, empezó de necio este Saúl y perdió el reino. Cuando tú y yo actuamos así, cuando tú y yo somos necios, cuando tú y yo actuamos locamente, es decir, somos tontos y nos aferramos a cosas de las que Dios no está de acuerdo, perdemos mucho. Aunque en un principio aparentemente estamos ganando cosas, como fue la experiencia de este rey Asa, pues todo va perfectamente bien. Quiero que regrese la paz y la tranquilidad a mi reino, porque el rey de Israel llamado Baasa me quiere quitar la paz, quiere venir conmigo con guerra, quiere obstruir un camino para que no haya acceso a Jerusalén a través de Israel. Así que me voy a apoyar en el rey de Siria, Ben-Hadad, voy a hacer una alianza de paz con él para que él me ayude, porque es un rey poderoso, y si yo tengo alianza con él, rápidamente vamos a poder destruir a mi enemigo Baasa, rey de Israel. Y en esta alianza todo iba marchando bien. Primero Ben-Hadad acepta, dice, pues claro que sí, hago alianza contigo. Número 2, manda sus ejércitos y este rey de Israel pues tiene que retirarse porque el rey de Siria, su ejército era un ejército imponente. Así que Israel pues huyó, dejó ahí la madera, dejó ahí las piedras con las que estaba edificando Ramá, una ciudad estratégica. Y entonces Asa dice, pues a ver, Judá, vamos a recoger la piedra y la madera, porque esto nos va a servir para edificar nosotros. Todo va marchando bien. Entonces Ben-Hadad, Baasa dejó de molestarme, otra vez la paz y la tranquilidad vuelve a mi reino, hasta con botín, tengo madera, tengo piedras para poder edificar yo también ciudades. Qué increíble, todo va marchando perfectamente bien. Pero no, hubo más pérdida, porque así como Saúl perdió el reino porque locamente actuó, Asa, amados hermanos, perdió la paz para el resto de sus vidas, de sus días sobre esta tierra. Y vino guerra, fue lo que determinó Dios, y lo acabamos de leer, Segunda de Crónicas 16, versículo 9, la última parte. Ahora habrá guerra. Entonces la paz que añoraba, la paz que predominó, amados hermanos, por muchos años en el reino de Asa, ahora era retirada porque locamente actuó este hombre. Fue loco, fue necio, fue tonto. El aliarse y no confiar otra vez en Dios. Y esta es la exhortación para ti y para mí. No seamos locos, necios, tontos. Cuando Dios nos dice no es no. Él es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Si Él dice no es no. Si dice sí, avancemos. Porque el actuar de manera necia, de manera loca, de manera tonta, es para mucha pérdida para nosotros, amados hermanos. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que Saúl perdió el reino por ser loco, y Asa perdió la paz que gobernó por muchos años en su reino. Dios no desea que haya pérdida en nuestras vidas, al contrario, que haya ganancia en nuestras vidas, pero depende de no actuar locamente. ¿Qué Dios te está diciendo? Camina en eso. ¿Qué Dios te está diciendo que no hagas? Obedece. Porque de esta manera, amados hermanos, permanecemos rectamente delante de los ojos de Dios y no habrá pérdida, como lo hubo desafortunadamente con Saúl. Saúl es trágico y duele. O sea, cuando tú lees eso, miren, vamos rápidamente a segunda de Samuel, primera de Samuel 13:13. Fíjense, esas palabras son durísimas, fueron palabras muy duras por parte de Samuel a Saúl. Lo mismo estaba pasando con Hanani y con Asa. Dice aquí primera de Samuel 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado,
pues ahora Jehová hubiera confirmado, fíjense, tu reino sobre Israel para siempre. Para siempre hubiera sido el reino, no para la casa de David, sino para la casa de Saúl. ¡Qué tremendo! Pero por haber actuado locamente perdió mucho, por ser necio, por ser tonto, perdió mucho Saúl. Muchísimo, amados hermanos, el reino. Tú y yo podemos perder el reino también por ser necios, por ser locos y tontos. ¡Qué tremendo! Bueno, Asa no perdió el reino, pero perdió la paz que tanto amó y que Dios proveyó de una manera maravillosa dentro de su reino por muchísimos años. Dios proveyó paz por todos lados, por muchos años, primero por 10, hubo un pequeño lapso ahí de conflicto con los etíopes de aproximadamente 5 años, y después Dios duplicó la paz a 20 años, 30 años de paz, increíble. De los 41 años que él reinó, 30 años de paz, increíble. Pues cómo no iba a añorar que regresara la paz a su reino, pero no fue por los medios de Dios, fue por sus propios medios, por sus propios recursos, por su propia imaginación, por su propio, lo que él quiso, hacer una alianza con quien no tenía que hacerla. Él tuvo que haberse apoyado, él tuvo que haber descansado, reposado, recostarse nuevamente en Dios, así como lo hizo en aquella guerra contra el ejército de Siria. ¡Qué tremendo! Entonces vemos, amados hermanos, que el actuar de manera loca produce pérdida para nuestra vida. Así que, ¿qué nos dice Dios a ti y a mí? No seas loco, no seas necio, alíñate a mis caminos. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces, la alianza de paz que hizo Asa, el rey de Judá, con Ben-Hadad, rey de Siria, fue motivo suficiente para que Dios lo considerara como una locura, como una tontería, como una necedad y como un entorpecimiento. Así lo vio Dios, así lo vio de esta manera Dios. Entonces, la alianza que hizo Asa con Ben-Hadad produjo inmediatamente un breve lapso de paz y de tranquilidad, pero delante de Dios fue una locura que quitaría a final de cuentas la paz y traería guerra. Entonces vemos, amados hermanos, aquí en este versículo 9, que este versículo, el 9, bueno, desde lo que leímos, del 7 al 9, eran palabras de exhortación por parte del profeta para el rey, y eran palabras duras, no eran palabras suaves. O sea, decirle necio, decirle tonto, decirle locamente has hecho, o sea, no eran palabras dulces, no eran palabras tiernas, ¿de acuerdo? Pero, insisto en esto, las palabras de este profeta, aunque duras, no dejaban de ser la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Lo están escuchando, hermanos? Eso lo dije el miércoles y lo quiero volver a repetir hoy, porque las palabras de Dios, aunque sean palabras de exhortación para nuestra vida en muchos momentos de nuestro trayecto con Dios, de nuestro andar con Dios, y aunque en muchos momentos de nuestra vida la palabra de Dios pueda ser dura, déjenme decirles que no deja de ser la gracia de Dios. De hecho, en estos días, leyendo Gálatas, es interesante lo que Pablo les dice, pues también él utilizó algunas palabras interesantes. Miren, rápidamente, por ejemplo, déjenme rápidamente, busco Gálatas para señalar un versículo donde Pablo habla un poquito de la manera en la que habló con ellos. Dice aquí Gálatas, capítulo 4, versículo 16, dice: ¿me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad? Cuando Pablo les dice, ¿qué satisfacción yo tuve con ustedes? Aún en mis tiempos de enfermedad, ¿sí? Ustedes hasta eran capaces de, tal vez hasta sacarse los ojos para ayudarme a mí. Me trataron como a un ángel de Dios, me trataban como a Jesucristo mismo. ¿Dónde está esa satisfacción que yo tuve de ustedes, Gálatas? Y Pablo les dice, Gálatas, insensatos. ¿Son palabras dulces? ¿Son palabras tiernas?
Cuando dice, ¿quién los fascinó? Les está diciendo, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó para salirse de la gracia de Dios y esclavizarse a los rudimentos de la ley? ¿Quién? ¿Quién tan necios son? ¿A poco son palabras tiernas? ¿Sí están leyendo la Biblia, hermanos? Quiero que levante la mano. ¿Quién está leyendo el programa de lectura? Levante la mano, por favor. Bueno, quienes no, gracias por la honestidad, pero les sugiero que lo lean. Lean la Biblia, métanse con nosotros. Tenemos años de estar con la palabra de Dios y tenemos que estar todos en lo mismo. Así que es una exhortación, no es una palabra dulce, pero les digo, lean la Biblia, el programa con lo que vamos. Entonces, Pablo les habla de esta manera: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Tan necios son? Y Pablo aquí les dice en Gálatas 4, versículo 16, dice, ¿me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad? Cuando alguien nos dice la verdad, como ahorita les estoy diciendo, lean la Biblia con el programa que nosotros tenemos, ¿sí? Tal vez me estoy ganando enemigos, no tendría que ser así. Cuando alguien te dice la verdad, la primera reacción que tenemos es la ofensa. Ay, es que ¿por qué me dijo? Ay, es que ¿por qué nos habla de esta manera? Amados hermanos, a veces lo necesitamos de esa forma. Y Pablo les decía esto, o sea, ya soy un enemigo por decirles la verdad. Así sucede, hay un precio que pagar cuando dices la verdad, hermano. Cuando hablas la verdad, en muchos momentos te cuesta la vida. Te cuesta el que no seas no seas bien visto por muchos, que no seas agradable para muchos, que muchos corten con tu vida. ¿Por qué? Porque no les agrada que les hables la verdad. Yo he tenido esa experiencia y disculpen que hable de mí. Mucha gente ha cortado conmigo por hablarles la verdad. Y estoy hablando hasta de pastores. Que no les gusta algunas cosas y la han cortado conmigo, pues está bien, pastor, quiere cortarla conmigo, córtela. Pero es porque cuando hablamos la verdad, en muchos momentos nos podemos constituir enemigos de muchos, porque a muchos no les gusta que les digan sus verdades, desafortunadamente. Entonces podemos ver, amados hermanos, que pues Pablo era una persona que lo menospreciaban muchos, hermanos. Es un tipazo en Dios. O sea, de verdad, cuando venga el tiempo de las recompensas, nos vamos a sorprender por los galardones que va a recibir ese hombre, por todo el papel que desenvolvió en esta tierra. Cuando él decía, yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No fue una frase bonita, inspirada, que dijo, aquí la voy a dejar registrada para que digan, wow, Pablo. No, él lo vivió así. Y cuando venga el tiempo de los galardones, él será galardonado de una manera impresionante. Pero este hombre, aunque impresionante, podemos leer sus cartas, fue un hombre que era menospreciado por muchos. ¿Por qué? Porque algunos comentan que su aspecto físico era de menospreciar. De hecho, la Biblia dice eso, que decían, pues sus cartas son duras, pero su presencia física es como de menospreciar. ¿Por qué? Porque algunos comentan, ya comentarios extrabíblicos, dicen que era un chaparrito, jorobadito, calvito, que tenía problemas de la vista. Y que así físicamente, pues sí, miren ese jorobadito, chaparrito, medio calvo. Sus palabras, sus cartas son fuertes, son duras, pero su presencia, ¡ay, ese Pablo! Pero tenía una palabra, amados hermanos, de ser tomada en cuenta con mucha seriedad. Así como aquí con los Gálatas, que les decía de verdad, de una manera muy contundente, ahí en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos. Y bueno, este versículo que les estoy leyendo, el 4:16, me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad. ¿Dónde está aquella satisfacción que yo tenía de ustedes antes? ¿Ya se perdió? ¿Mi trabajo ha sido en vano? ¡Qué tremendo! Bueno, vemos, amados hermanos, que estas eran las palabras que estaba recibiendo el rey Asa por medio del profeta Hanani. Así eran las palabras. Eran palabras de exhortación, eran palabras de corrección, eran palabras, amados hermanos,
fuertes, pero tenían siempre este elemento, la gracia de Dios. Siempre. Igual Pablo podía hablar de esta manera, pero las palabras también de Pablo estaban siempre llenas de la gracia de Dios. Así que vemos aquí, amados hermanos, que las palabras de Hanani contenían la gracia de Dios. Ahora, vamos a ver el versículo 10, porque aquí podemos ver la respuesta de Asa ante la palabra de corrección y de exhortación del profeta Hanani. Y dice aquí el versículo 10, segunda de Crónicas 16, versículo 10, dice lo siguiente: entonces se enojó Asa, dice, contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, dice, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¡Qué tremendo! Fíjense cómo fue la reacción de este rey Asa. Entonces podemos ver que ante las palabras correctivas de Hanani, esta fue su respuesta. Dice que se enojó, ¿sí? Se encolerizó grandemente y de hecho arrojó a la cárcel a este profeta Hanani. ¿De acuerdo? Encerró la gracia de Dios. Ahí la puso. A la gracia de Dios, ahí la metió tras las rejas. Y podemos ver que este hombre entonces no respondió como Dios esperaba, amados hermanos. Porque siempre ante una palabra de corrección por parte de Dios, Dios lo que busca es que aunque nos saquemos de onda por un tiempecito, rectifiquemos. Porque no podemos evitar tampoco el saque de onda, pues esa es la verdad. Pero aunque hay un desconcierto, hay un saque de onda, como decimos, ¿sí? Pero Dios espera que podamos rectificar. ¡Qué tremendo! Entonces, aquí provocó 4 cosas la palabra de corrección del profeta Hanani al rey Asa. Y lo primero fue enojo, lo segundo fue que echó a la cárcel al profeta, se encolerizó grandemente y comenzó a oprimir a algunos del pueblo. Entonces, el enojo que aparece aquí en el versículo 10 nos habla de rabia. Imagínense, estaba con rabia. ¡Ay, este profetita! Ahorita me las va a pagar. Estaba con rabia, era un enojo mucho mayor, hermanos. No era un enojo del cual la Biblia nos exhorta que no se ponga el sol sobre nuestra cabeza, que el que se enoja le da lugar al diablo. Y esta rabia precisamente provocó eso, que el diablo comenzara a tener control sobre su vida, porque echó a la cárcel al profeta. Pero Dios lo que busca, amados hermanos, es que cuando nosotros somos confrontados o cuando nosotros se nos habla una palabra así de corrección, en lugar de enojarnos, podamos experimentar en cierta medida dolor porque nos hemos equivocado y por eso hemos recibido esas palabras de corrección. Que de hecho podamos, como hemos hablado anteriormente, hasta entristecernos un poco. Una tristeza que provenga de Dios, no tristeza del mundo. Recordemos que hay una gran diferencia entre la tristeza que proviene de Dios y la tristeza que proviene del mundo. La tristeza del mundo es muerte y la tristeza que proviene de Dios es para arrepentimiento y salvación. Entonces, cuando somos confrontados y cuando se nos hablan palabras correctivas, Dios lo que espera no es que estemos de rabiosos, enojados, indignados, enfurecidos, sino que todo lo contrario, sí nos causan dolor tal vez esas palabras y hasta cierta tristeza, pero para rectificar lo que tengamos que rectificar. Y bueno, este hombre, pues en su enojo, echó a la cárcel a este profeta, se encolerizó tanto, estaba lleno de ira, de furor, de enojo, de molestia, de rabia, pero grandemente, dice aquí, y comenzó a oprimir a muchos del pueblo. Entonces, vemos en este versículo 10 la reacción de este rey. Pero déjenme decirles que la reacción de este rey puede ser la tuya o la mía. La de cualquiera de nosotros puede ser esta misma reacción que tuvo Asa. Que ante la palabra de corrección nos enojemos, nos
como dice aquí, se encolerizó grandemente, echó a la cárcel al profeta y comenzó a oprimir a algunos del pueblo. Por lo regular, esa es la verdad, hermanos, por lo regular, a nadie de nosotros nos gusta cuando se nos exhorta o cuando se nos corrige en algo. A nadie nos gusta esto. La primera respuesta que tenemos es la ofensa, o comenzamos a defendernos, a presentar argumentos y no aceptamos nuestro error. Esa es la verdad. Así que nos enojamos contra aquel que nos está corrigiendo. Esa es una reacción así, o sea, inmediatamente nos enojamos contra aquel que nos está señalando nuestro pecado. Lo que tenemos que modificar o corregir, nos enojamos contra esa persona. Regularmente sucede eso. Hay otras personas que aceptan bien la palabra de corrección, pero hay otros que no. Pero bueno, el caso de Asa fue este, y puede ser el nuestro también. Entonces, nos molestamos ante aquel que nos está corrigiendo, y como estamos tan enojados porque nos está corrigiendo esa persona, lo que hacemos es que se vuelve nuestro preso. Escuchen bien esto, se vuelve nuestro prisionero y comenzamos a oprimirlo. Así fue la reacción de Asa, y puede ser nuestra reacción también. Cuando alguien te dice, oye hermano, es que esto y aquello, ¡ah! El enojo, la molestia, la defensa, no es verdad, me salgo con la mía, ¿sí? Y lo primero que comienzo es a enojarme contra aquel que me señaló mi error, ¿de acuerdo? Y no contento con el enojo que tengo contra aquel que me corrigió, lo meto en una cárcel y comienzo a oprimirlo. Qué horrible es eso, hermanos, pero eso sucede. Porque mira, cuando alguien te dice, hermano, esto no está bien, si no respondemos de manera espiritual y respondemos en la carne, hacemos de la persona que nos corrige nuestro prisionero. Y todo el tiempo lo tenemos en la mente y todo el tiempo estamos pensando cómo desquitarnos, cómo justificarnos, y se vuelve nuestro prisionero. Lo tenemos preso en nuestros pensamientos, lo tenemos preso, escuchen bien, en nuestra alma. Ahí lo tenemos preso. Porque todo el tiempo pensamos, me dijo esto, y ahí están en nuestro pensamiento. Y no me gustó la manera en la que me lo dijo, y lo volvemos nuestro prisionero. Está preso, amados hermanos, lo tenemos prisionero. Ahí está todo el tiempo en nuestros pensamientos. Y no contento con eso, comenzamos a oprimirlo. Comenzamos a tener actitudes feas. Comenzamos a odiar, comenzamos a hablar mal con otras personas de esa persona que nos corrigió. Lo oprimimos, lo maltratamos. Es nuestro preso porque ya tenemos una raíz de amargura en nuestro corazón porque nos corrigió. No me gustó la corrección, ahora estoy enojado contigo. Se está metiendo polvo, Bueno. Entonces nos enojamos porque nos corrigió y entonces se vuelve un preso en nosotros. ¿De qué manera te das cuenta que tienes a alguien preso y que lo estás oprimiendo? Porque lo odias, porque ya no lo puedes ver igual, porque ahora se formó una raíz de amargura y no puedes avanzar. O sea, lo tienes ahí presente todos los días de tu vida. Ahí está presente. Lo tienes encarcelado en tus pensamientos. Lo tienes encarcelado en tu alma. Qué terrible es eso. Qué terrible. Y fíjense, es que hermanos, miren, debemos de pensar con seriedad. Debemos de ser espirituales en muchas cosas. Miren, yo quiero decirles algo muy claramente. ¿Por qué cuando hay una palabra de corrección hay la gran ofensa de la vida? Y más si es de el pastorcito. Cuando el pastorcito te dice, hermano, ¿estás mal en esto? ¡Ah! La ofensa. ¿De acuerdo? Y la amargura. Ya odio al pastorcito. Y no nos hemos puesto a pensar, amados hermanos, que en muchos momentos podemos padecer cosas más fuertes
en el núcleo de nuestra familia y ahí no hay problema. O sea, hay problemas muy serios, pero cuando es alguien de la iglesia y te dice algo, ahí sí es la gran tragedia. Es el gran problema, cuando a veces en tu núcleo familiar has vivido cosas peores y lo soportas y lo toleras y no hay ningún problema. Pero basta que nada más te toquen tantito algo por acá y ya se hizo el drama de la vida. No debemos de ser así, hermanos. No debemos de ser así. En serio. Si Dios está tratando con algo en nosotros para corregirlo, son palabras llenas de gracia. Es la gracia de Dios. Gracia, que la gracia de Dios es multiplicada y a veces Dios tiene que utilizar estas maneras también para despertar. Entonces, pues desafortunadamente, este rey Asa respondió como no tendría que responder. Respondió de manera equivocada. Aquí estamos viendo su humanidad, estamos viendo su carne, estamos viendo su humanidad caída sin Dios. Tú y yo sin Cristo actuamos así, como Asa. Así. No importa los años que llevemos de cristiano, no importa el tiempo que hayamos estado bien con Dios, en cuanto estamos en la carne, respondemos de esta manera. Así somos. Odiamos, bueno, más bien el enojo, la prisión y la opresión. Comenzamos a oprimir. ¿A quién oprimimos? A aquel que nos corrigió. A él lo oprimimos. Qué tremendo. Bueno, todo esto sucedió en el transcurso del año 36 al 39 de este rey Asa. Entonces, la exhortación que estaba recibiendo, pues no le gustó. Y sabemos que la exhortación es una advertencia por parte de Dios, es una amonestación por parte de Dios, ¿sí? Y cuando Dios nos exhorta, lo que está intentando es que dejemos de hacer lo que estamos haciendo que es equivocado. Por eso es el motivo de una exhortación por parte de Dios, cuando Él desea que dejemos aquello que estamos haciendo de manera equivocada. Entonces, a la persona que se le exhorta y no le gusta, desafortunadamente se enoja y encarcela y oprime, como fue el caso de Asa. Bueno, Asa nos muestra, amados hermanos, pues desafortunadamente la tragedia de un hombre que gobernó bien muchos años, que buscó a Dios por muchos años, que hubo paz en su reino por muchos años, pero desafortunadamente fracasa. ¿Por qué fracasó este hombre? Fíjense lo que puede llevar a nuestro fracaso. ¿Cuál fue el fracaso de Asa? Bueno, rehusó escuchar la palabra de corrección. Muchos por la palabra de corrección se van, porque no les gustó. Entonces, Asa nos deja este ejemplo, amados hermanos. Cuando él fue exhortado, rehusó escuchar la corrección que provenía por parte de Dios, y esto a partir del año 36 hasta el año 41 que murió, fue la decadencia de este rey Asa. Año 36, 37, 38, 39, 40, 41. 6 años en los que Asa decayó después de todo el tiempo anterior que estuvo haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Así que hablemos del año 39 al 41 para terminar con este rey Asa. ¿Qué sucedió del año 39 de su reino al año 41 en el que este rey reinó? Bueno, aunque Asa, amados hermanos, hemos visto ya ampliamente que fue un buen rey de manera general, en sus últimos años decayó en su búsqueda por Dios. Ya vimos aquí a partir del año 36, ante la guerra contra Baasa, el rey de Israel, se apoyó no en Dios, sino se apoyó en Ben-Hadad, el rey de Siria. Y esto, aquí comenzó la decadencia de su reino, del año 36 al 41. Pero podemos ver esto, que él dejó de esto, de buscar a Dios. Entonces, haciendo solamente una recapitulación de la vida de este rey Asa, recordemos que él tuvo 10 años de paz al principio de su reino. Después de un tiempo complicado ahí con los etíopes, aproximadamente de 5 años,
pues que hubo esta guerra donde Asa se apoyó, pidió la ayuda de Dios, Dios deshizo a los etíopes, Dios les dio un gran botín, ¿sí? Y multiplicó, duplicó los años de paz de 10 a 20 años. Del año 15 de su reino, de Asa, hasta el año 35 de su reinado, fue el periodo de paz, 20 años. Bueno, finalmente, los últimos años de su vida, de la vida de este rey Asa, los podemos calificar de esta manera: locos, necios y tontos. Así fueron sus últimos años. Separarnos de Dios, amados hermanos, es lo más necio, lo más tonto y lo más loco que podemos hacer en nuestra vida. ¿Lo escuchamos? Dije lo escuchamos porque lo estoy diciendo para mí también. El abandonar a Dios, amados hermanos, es lo más necio, loco y tonto que el ser humano puede hacer. Y más nosotros que ya le conocemos. Qué tremendo. Bueno, entonces, así podemos calificar los últimos 6 años de su reino: locos, tontos, torpes y necios. ¿Por qué? Porque ya no se apoyó en Dios para nada, sino se apoyó en los hombres, ¿de acuerdo? En este caso se apoyó en el rey de Siria, Ben-Hadad, y en Dios ya nunca más. A partir del año 36, aún con esta palabra de corrección del profeta Hanani, este Asa jamás volvió a apoyarse en Dios. Trágico, muy trágico. Bueno, entonces a partir del año 36 y hasta el año 41 de su reinado, vivió de manera loca, torpe y necia, de manera tonta. Solamente como dato, en el año 38 del reinado de este rey Asa, comenzó a reinar en Israel Acab, el rey de Israel. Entonces, aquí ya se conectan muchas cosas muy interesantes que tal vez vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, nos dice lo siguiente. Dice: en el año 39 de su reinado, dice, Asa enfermó gravemente de los pies, dice, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Fíjense cómo en este año 39 enfermó y en su enfermedad no buscó a Dios. Esta palabra buscar ya la vimos cuando los etíopes ahí hicieron guerra. Este rey Asa buscó a Dios, y sabemos que esta palabra buscar es deseo, ¿no? O sea, él deseó la ayuda de Dios. Pero bueno, en la enfermedad este rey ya no buscó a Dios. Qué tremendo, hermanos. Ya no buscó a Dios, sino a los médicos. Es decir, del año 36 al año 39, pues vivió mal este rey. Pero en el año 39 vino esta enfermedad. No descartemos que era algo que Dios también estaba provocando y permitiendo en la vida de este rey Asa, otra vez para que rectificara. Pero este rey nuevamente decidió estar apoyándose ahora en los médicos en lugar de apoyarse en Dios. Entonces, para este entonces, en el año 39 de su reinado, en Primera de Reyes capítulo 15, versículo 23, completa este versículo y nos dice que eran ya los días de vejez de este rey Asa. Si leemos ahí la última parte de Primera de Reyes 15, 23, nos dice que en los días de su vejez enfermó de los pies este Asa. Entonces, ya en el año 39, Asa era un anciano, ya vivía en la vejez. Y en la vejez enfermó. Y en lugar de apoyarse en Dios, se apoyó en los médicos. Miren, hermanos, esto también es algo que ya lo hemos visto en otros personajes de la Biblia y ya lo hemos hablado anteriormente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué al final de nuestros días decidimos mal? Ayer lo platicábamos también, ¿no, Lupita? ¿Por qué decidimos mal al final de nuestros días? O sea, este hombre, fíjense, toda su vida en Dios y los últimos años, a partir del año 36 al 41, es decir, 6 años, ¿sí? Y en el año 41 murió, pero en el 39 le dio esta enfermedad que lo llevó a la muerte. ¿Por qué en sus últimos años decidió mal y se apartó del Señor?
¿Por qué? Esto es como una exhortación para todos, amados hermanos, de que debemos de cuidar nuestra vida hasta el último día de nuestra vida sobre esta tierra. O sea, algunas personas han comentado esto y yo creo que es muy correcto. Es fácil empezar la vida cristiana, porque empiezas con mucho fervor con Dios, con mucha pasión, estás por Cristo, quieres todo, la Biblia, amas la reunión de iglesia, a todos los hermanos en Cristo los ves como Superman, o sea, todo está maravilloso, pero al fin, ya cuando estamos siendo adultos y luego ancianos, ¿sí? Fue el caso de este hombre, ¿por qué al final de nuestros días podemos decidir mal y apartarnos de Dios? Como que a medida que va pasando nuestra vida en Cristo, no significa que ya seas un anciano, puede ser un joven, pero ha avanzado tu vida en Cristo algunos años y llega un momento en el que ya somos viejos espirituales. Somos viejos, como que ya estamos así como, ay, qué aburrido, qué cansado, qué sueño. Ya no quiero tanto del Señor. Y decidimos a veces hacernos a un lado. Esa es la experiencia de muchos cristianos. Y lo hemos visto, por ejemplo, ¿recuerdan cuando estudiamos la vida de David? Hubo un sacerdote que siempre fue fiel con David. Ahimelech, ¿se acuerdan? Ahimelech. Fue un sacerdote que en aquella matanza loca de Saúl a toda la ciudad de Nob, es una ciudad sacerdotal que mató a 84 sacerdotes, hubo un sobreviviente y fue ese sacerdote, Ahimelech. Abiatar. Ahimelech era su padre. Ahimelech y Abiatar fue el sobreviviente. Y bueno, él se va a refugiar con David, se apoya en David y comienza a estar con David toda su vida. De hecho, ese sacerdote vivió todas las experiencias de David, las persecuciones por los filisteos, las persecuciones por parte de Saúl, las traiciones que vivió David. Todo eso fue también parte de la experiencia de este hombre Abiatar, ese sacerdote. Y cuando se levanta una primera rebelión en contra de David a través de su hijo Absalón, este sacerdote se mantiene fiel y leal a David. Pero cuando vuelve a haber una nueva rebelión en contra de David, otra vez por otro de sus hijos llamado Adonías, ¿de acuerdo? Ya este sacerdote Abiatar ya no permanece fiel a David, sino se asocia con Adonías, se pone de acuerdo con Adonías junto con Joab, que era el general del ejército de Israel, y termina mal ese sacerdote Abiatar. Y bueno, podemos pensar que ya no era un jovencito tampoco, pero ¿por qué no se mantuvo fiel a David? ¿Por qué? Parece ser que nos pasa algo extraño en nuestras vidas, que no está nada bien. Pero bueno, este fue el caso de este hombre Asa, que ya cuando era un anciano, cuando estaba en su vejez, enfermó y bueno, decidió apoyarse en los médicos en lugar que Dios. Y con eso yo no estoy diciendo que no vayas al doctor, o sea, no caigamos en un extremo raro, ¿de acuerdo? Porque está bien que vayas al médico, pero aquí lo que la Biblia trata de resaltar es lo siguiente: Asa, su nombre es sanador y médico, y él fue utilizado por Dios en el reino de Judá para sanar muchas cosas. De hecho, él fue un pequeño anticipo de lo que será el reino de Cristo en esta tierra, porque él vendrá a sanar todo en esta tierra. Dentro de su reino, del reino de Cristo, ya no habrá enfermedad, ya no habrá enfermedad. Qué tremendo. Y él vendrá a sanar muchas cosas que están mal en su creación, no por Dios, sino por el pecado del hombre. Dice Romanos 8 que la creación gime y está con dolores de parto, y Dios viene a sanar los dolores y la enfermedad que hay en la creación. Y dice, y aún nosotros mismos gemimos también esperando la redención de nuestro cuerpo. Entonces, Jesucristo como Rey vendrá a ser también nuestro médico y sanador en su reino para sanarnos de muchas cosas, ¿de acuerdo? Su reino será un reino así. Pero bueno, este hombre, lo que la Biblia nos trata de enseñar, que buscó a los médicos en lugar de a Dios en su enfermedad, es que este hombre no se apoyó en Dios.
Ese fue el punto. No se apoyó en Dios. No se apoyó en Dios. Él decidió apoyarse pues en la medicina en aquel entonces. Y bueno, prefirió esto que el apoyo de Dios. Ahora, la enfermedad de este hombre puede llamarnos la atención. Enfermó de los pies. Las enfermedades de los pies nosotros también los podemos tener, y no estoy hablando del juanete o del callo. Estoy hablando de que nosotros también podemos estar enfermos de los pies, amados hermanos, porque la Biblia en el Nuevo Testamento nos revela muchos casos en los que Jesucristo sanó a personas que estaban lisiadas de los pies. Y espiritualmente hablando, nosotros también podemos estar mal de los pies. No podemos caminar en el Señor. Por más que intentamos caminar con Cristo, no podemos. Nos atoramos y no avanzamos y estamos estancados en un solo lugar. No podemos. Recordemos muchos de ellos que tenían que estar llevados por otros, algunos en camillas, otros fuera de los templos para pedir limosnas y muchos mendigando. El hecho de estar enfermos de los pies, amados hermanos, según la revelación del Nuevo Testamento, nos enseña que muchos cristianos pueden estar así, atrofiados de los pies, enfermos de los pies, no pueden avanzar, no pueden caminar, mucho menos correr en el Señor, porque el apóstol Pablo habla de una carrera. Estamos inscritos en una carrera, la carrera del llegar a la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Entonces muchos no pueden caminar, mucho menos correr, ni saltar, como aquel cojo de el templo de la Hermosa, que entró y comenzó a danzar y a alabar a Dios. Bueno, necesitamos la sanidad de nuestros pies, hermanos. Espiritualmente hablando, necesitamos que Dios nos ayude para que nos sane y podamos avanzar en el Señor. La Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y muchos de nosotros no compartimos a nadie, ni al perico. Estamos enfermos de los pies. Tenemos que predicar el evangelio a la gente, hermanos. A los familiares, a los vecinos, a la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que hablarles porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. No predicamos tanto la palabra de Dios con la gente que conocemos. Tal vez estamos enfermos de los pies. Necesitamos que Dios nos sane. Bueno, regresando aquí con Asa, pues bueno, él decidió apoyarse en su enfermedad y en su vejez en los médicos y no buscó a Dios, no se apoyó en Dios, no se recostó en Dios, no descansó en Dios otra vez. Entonces, esto sucedió después de que él rehusó escuchar la palabra de corrección que provenía por parte de Dios a través de este profeta Hanani. Así que Asa fue, ya con esto estoy terminando, Asa, amados hermanos, fue un buen hombre que no terminó bien. Y esto es una exhortación para nosotros. Fue un buen hombre en Dios, pero no terminó bien. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la locura y por su enojo, por la dureza contra Dios, ¿de acuerdo? Por la opresión que ejerció contra algunos del pueblo y por su enfermedad. Entonces, la edad y el tiempo no necesariamente nos hacen mejores, hermanos. Solamente los que los que continúan en el Señor cada día, dependiendo del Señor cada día, buscando al Señor cada día, apoyándose en el Señor cada día y aún recibiendo lo que Él nos tenga que hablar cada día. Porque de esta manera podemos seguir avanzando. Y este rey, pues desafortunadamente, no fue así. Entonces, la vida de este rey también es un ejemplo y una exhortación por parte de Dios para nosotros, para buscarle y apoyarnos en Él solamente, ¿sí? Y para, pues bueno, no hacer alianzas extrañas y cuando Dios nos hable alguna palabra de corrección, poder tomarla por parte de Él. Qué tremendo, ¿no? Entonces, vemos aquí esto de la vida de Asa. Amén. Terminamos con Asa. Pues Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu precioso nombre en esta tarde.
Y te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros y deseamos buscarte, Señor, de todo nuestro corazón. Deseamos alinearnos a tus caminos. Deseamos, Señor, establecer esta relación contigo, que nada la rompa. Señor, aún gracias por las palabras de exhortación que tú muchas veces nos has hablado a través de nuestra vida como cristianos, muchas veces. Pero yo te pido, Señor, que esto produzca, Señor, la gracia por la cual tú la estás dando hacia nuestra vida. En el nombre de Jesús, líbranos de equivocarnos, Señor. Líbranos de cambiar nuestro rumbo, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te pido esto, Señor, que tú sanes a cada uno de nosotros. Sánanos, Señor. Sana nuestras vidas, restaura nuestras vidas. Tú eres el médico y el sanador, y tú eres el único que puede sanarnos, y tú eres el único, Señor, que puedes, Señor, tocar aquellas partes de nuestra vida que tú sabes que necesitan ser sanadas. Gracias por ser nuestro médico y nuestro sanador. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.